pregunta si hubiera sido posible manejar de peor manera la crisis que se desató, la revelación de que se había ocultado durante un tiempo, que no sabemos exactamente cuánto sería la noticia, de que en el bombardeo contra el Cucho, un temible y detestable agente de las FARC dedicado al narcotráfico, había muerto también menores de edad que desde luego llaman niños para producir un impacto mayor en la conciencia de la gente. Pues no hubiera sido posible manejar de peor manera el asunto. Este es el momento en que el presidente Iván Duque, por cuyo gobierno y por él mismo tenemos grande simpatía, y eso lo repetimos una y otra vez, pero a los amigos hay que decirles la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, hay que decirla. Y hay que decirle en este momento que su situación es crítica. Esos 60 y tantos votos que amenazan en el Senado son los mismos votos que le pudieran hundir la ley de financiamiento y poner el país a 2 dedos de la desertificación de las calificadoras de riesgo y colocarlo en una situación prácticamente insostenible desde el punto de vista fiscal y que ya va siendo insostenible desde el punto de vista del perfil externo, como lo llaman tan eufemísticamente esas mismas calificadoras de riesgo. El presidente no fue capaz de constituir mayorías, no fue capaz de hacerlo, eso le quedó grande. No tuvo asesores políticos de la talla que se necesitaban para manejar una situación donde el pueblo le dio un mandato y le dio un mandato claro y preciso, más de 11 millones de votos era suficiente para haber gobernado una situación y para haber conformado una mayoría sobre postulados nuevos y sobre realidades distintas de aquellas a las que veníamos acostumbrados con el terrible, con el pésimo, con el demoledor gobierno de Juan Manuel Santos. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la situación a la que tiene que enfrentarse el gobierno? Le tumbaron a su ministro de Defensa, pero por razones que bien tocan y tocan muy de cerca al mismo presidente de la República y a todo su gobierno. Y ahora le advierten que la cosa viene con el ministro de Agricultura y probablemente con la ministra del Interior, que no tiene las condiciones, por lo menos, para sortear una crisis de esta envergadura y de estas profundidades. Esos 60 y pico votos ahí están. Y ahí están y el gobierno es rehén de esa circunstancia. Uno diría, bueno, queda siempre apelar al pueblo. Que el pueblo, la gente, que respalda a un gobierno en frente de unos políticos que quieren acaso solo un tanto de mermelada de la que se ha repartido sobre toda la tostada. Pero eso tampoco es así. La última encuesta de Gallup, señores, de la que hablaremos con detenimiento en nuestro segmento de Al Oído, es demoledora. El presidente no tiene opinión pública a su favor. Entonces, en resumen, no tiene Congreso. El Congreso es un Congreso enemigo, hostil, donde ya las fuerzas se unieron y ahí están mostrándole los dientes. Y fuerzas que no son coincidentes, pero que ahí quedan. Las fuerzas de la extrema izquierda, las fuerzas del santismo y las fuerzas de quienes hubieran podido ser convocados a una política alta y distinta, no lo fueron suficientemente, no fueron parte del gobierno. Había una parte sustancial de la U que hubiera sido posible conquistar para este gobierno, una parte del Partido Liberal, una parte de Cambio Radical. Nada de eso se logró, estamos en minoría y estamos en una situación aflictiva frente a la opinión pública. Opinión pública sacudida además por unas marchas que, al decir de Gallup también, están siendo favorecidas con la opinión pública. La opinión está muy contenta con las marchas. Marchas que implican vandalismo, que implican violencia, que implican parálisis de la actividad de la nación en medio de unas circunstancias macroeconómicas que son muy difíciles y que no
han empezado todavía a golpear suficientemente a la opinión, porque todavía sobrevivimos. Y para ser exactos, sobrevivimos por cuenta del narcotráfico, porque de otra manera ya había estallado una crisis externa de unas dimensiones colosales. El trabajo de Andrés Felipe Arias, que ya está disponible para ustedes, en Al Oído les explicaremos cómo conseguirlo, demuestra que el shock petrolero en su manifestación más evidente, que es el shock en los recursos corrientes del Estado en materia cambiaria, no fue una crisis irreparable por el narcotráfico. El narcotráfico nos sigue manteniendo, vaya la paradoja, lo mismo que nos condena, lo mismo que nos incendia, lo mismo que nos destruye, es lo que nos mantiene vivos. Difícilmente se juntan una cantidad de condiciones y de circunstancias tan adversas, pero el presidente no ha querido siquiera hacer una causa común con quienes fueron sus compañeros de bancada mientras él fue senador de la República y con quienes lo eligieron, porque efectivamente quienes lo eligieron fueron el Centro Democrático, el presidente Álvaro Uribe Vélez, con un caudal de opinión pública que ya no parece estar con el presidente. Pues a ese Centro Democrático también lo trata con displicencia. La reunión que se hizo supuestamente para limar asperezas y para mantener levantado el espíritu después de los atroces resultados de las elecciones regionales, terminó en muy poca cosa porque el presidente no quiso oír a quienes fueron sus compañeros y a quienes deben ser su soporte en el Congreso de la República. La situación, señores, es muy difícil. La situación del país es muy compleja, el problema fiscal es enorme, no vamos a tener una ley de financiamiento pacífica y tranquila, ya la oposición mostró los dientes y ya le puede decir al presidente somos la mayoría que le puede hundir todos sus proyectos, empezando por la ley de financiamiento si es que no hace caso de nuestras exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? Digamos que no es la mermelada tradicional de que quieran unos contraticos y unos empleos públicos, quieren el poder y quieren una parte sustantiva del poder. Si uno revisa las cosas, ahí está vacante el Ministerio de Defensa, van por el Ministerio del Interior, van por el Ministerio de Agricultura. Con esos 3 ministerios ya podrían contentarse por ahora, pero con esos 3 ministerios tienen una parte sustantiva del poder. La situación es una situación muy difícil. El presidente tiene que dejarse aconsejar de personas que saben más del trajín político y de la ciencia política, que no son sus fuertes, para decir la verdad, y hay que hacer un esfuerzo sobrehumano por captar la opinión, por captar una mayoría en el Congreso, por ver cómo se puede sobrevivir con un Congreso adverso en estas circunstancias y por producir unos resultados en el manejo de la cuestión pública que el país sigue esperando. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, que ha sido hasta ahora una lucha perdida y que demostró cómo puede ser peligrosa mal manejada, como ha quedado en evidencia después de esta crisis con el señor ministro de Defensa, que no es cabeza suficiente y que no expresa bastante para la oposición. Quieren mucho más, van por mucho más y tienen con qué conseguir mucho más. ¿Lo entenderá el presidente Iván Duque? ¿Lo entenderán unos asesores que saben de política muy poco o nada? ¿Lo entenderá un país que necesita tener un gobierno triunfante, un gobierno bien respaldado, un gobierno lleno de prestigio y un gobierno que tenga para ese prestigio el respaldo de unas ejecutorias importantes? ¿Acaso nunca fue tan grave la situación política del país como en estos momentos? ¿El capitán de la nave podrá enderezar el rumbo? Esperamos que sea así. Pero para enderezar el rumbo hay que cambiar el rumbo que traemos, porque iríamos por este mismo camino de un desastre irreparable.